amados hermanos y hermanas que nos esperan en sus hogares para cada viernes darle las enseñanzas del estudio de la palabra de Dios. Continuaremos con el libro de Daniel, cuyo libro ya fue introducido por el hermano Misael Pinat. Esta vez nosotros damos gracias también al Señor por el trabajo que hizo nuestro hermano. Y continuamos con los capítulos desde donde él lo dejó, que fue el capítulo 3, pero ahora incluimos el 4, 5 y 6, que son los capítulos que estaremos trabajando nosotros. El tema que se registra en el capítulo 4 es conocido, está subtitulado casi en todas las versiones bíblicas como la locura del rey Nabucodonosor. Después de haber aprendido de los capítulos anteriores que ya trabajó el hermano Misael, nosotros vamos a buscar en este capítulo 4 y los demás que continuarán más adelante, enseñanzas que podrán ayudarnos para comprender y conocer de las verdades de este libro del profeta Daniel. Buscamos, como en toda enseñanza bíblica, la ayuda del Señor para aprender de su palabra, para conocer también de la vida de este rey. Nosotros escuchamos que en el capítulo 2, él también tuvo un sueño, en el capítulo 2, y dijo que su espíritu estaba turbado cuando mencionó a aquellos hombres en la ocasión pasada. Y él, hablando de esa turbación, en el capítulo 2, nosotros ahora vamos a encontrar en el 4, ¿qué más encontraremos también cuando él nos hable de el sueño aquí en el capítulo 4? Nosotros podremos bosquejar algunos versos del capítulo 4, porque de verdad no vamos a trabajar en esta ocasión el capítulo 4 completo, sino una primera parte y una segunda parte del capítulo 4. Así que este capítulo es como una carta, como un memorando que él envía al pueblo en aquel día a toda la nación. El versículo dice del capítulo 4, el 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Podemos decir
que esta es la introducción de aquella mandato del rey. Esta es la introducción de aquel momento cuando él está enviando esta carta pública para, dice bien claro esta escritura que acabamos de escuchar, para los pueblos, para las naciones y la lengua que moran en toda la tierra. Ahora, él también incluye un saludo acostumbrado entre los escritos de la época. Y este saludo dice, paz os sea multiplicada. Pero él está diciendo claramente lo que él quiere decir a todas las gentes cuando escribe esta carta. Hizo unas declaraciones que primeramente en ella él exalta a Dios. Y en el versículo 3, el versículo 2 al versículo 3, él dice que conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Interesante ver que este hombre está hablando como si él era un conocedor del Dios eterno, del soberano Dios de Israel. Y él habla de Dios como el Dios Altísimo. Sabemos que él era un adorador de imágenes que él mismo se había mandado a construir. Recordemos la gran estatua que él mandó a hacer. Pero es interesante en ver que él habla del Dios Altísimo y de lo que ese Dios que él considera Señor Altísimo había hecho con él. También en este capítulo del 1 al 3, nosotros vemos que él habla de señales y milagros, las que llamó potente, las que él llama que su reino, el reino del Altísimo, es un reino sempiterno, de generación en generación, que habla de que los reinos humanos terminan, los reinos humanos tienen un final, pero él aquí habla de un reino sempiterno, de un reino de generación en generación. Él está como expresando aquí, es un reino diferente a mi reino. Él entiende que su reino terminaría, pero que ahora él está frente a una situación donde está mirando como aquella visión, un reino por siempre. Luego, nosotros estaremos conociendo, mirando en el capítulo 4, el estado emocional en el que se encontraba Nabucodonosor. Él dice en el verso 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es un sueño que lo desestabiliza, es un sueño que le causa espanto. Dice, estaba tendido en mi cama. Y hallamos una traducción de la Biblia en arameo que el versículo 5 dice, y tuve un sueño y me aterré, y las visiones de mi cabeza me perturbaron. De modo que esa paz y esa tranquilidad que él dice anteriormente se desapareció en él cuando tuvo aquel sueño. Y se puede escuchar, ¿verdad? Claramente que él dice, me espantó y rendido en mi cama, las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. Así que su sueño tranquilo,
su sueño apacible le descontroló, le sacó de paz, y ahora este rey está muy sobresaltado, podemos decir. Así que dentro de esta situación, él entonces, como hizo en el capítulo 2, él buscó los sabios de Babilonia, los hombres que allí estaban, que le consultaba sus preocupaciones, sus sueños. Él dice en el verso 6, por esto mandé que vinieran de delante de mí, dice, todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Qué interesante ver que este hombre, que había tenido una experiencia ya narrada en el capítulo 2, él vuelve al recurso anterior, buscar hombres. Eso lo podemos ver como un recurso fallido. Hombres que no tenían ninguna relación con Dios. Hombre que en el capítulo 2 y versículo 10 le dijeron al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Así que cuando estos no pudieron hacer nada en esta ocasión, son más sinceros y le dicen que no pueden. Amados hermanos, nos damos cuenta que no siempre porque un hombre tenga poder político, poder social, poder económico, esos recursos son divinos. Esos recursos, esas condiciones que él manifiesta, como era el caso de Nabucodonosor, le daban a él el señorío, el poderío sobre todas las cosas. Él se mostró débil, se mostró indefenso ante la interpretación de este sueño. Así que nosotros hallamos, por ejemplo, los versículos 7 y 8 de este capítulo, que dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. No pudieron mostrarme la interpretación. O sea, él reconoce la debilidad de aquellos hombres. Su problema no estaba resuelto. Su problema no lo resolverían los magos, los astrólogos de su época, ni de ninguna época, porque este sueño en el que él estaba ahora preocupado fue un sueño de la época que quizás él podía haber tenido en cualquier momento, y encontrar unos mentirosos que le hablaran y le interpretaran. En esta ocasión, estos mismos hombres le dijeron, no podemos. Manifestación aquí de la debilidad humana. No todo lo que ocurre cuando Dios está interviniendo tiene que tener la respuesta de hombres, y mucho menos cuando los hombres no son usados por Dios, como eran los profetas, como era el caso que nos va a ocupar en este capítulo de Daniel. Así que en el versículo 8 al 9, él está diciendo, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Ahora notamos que aquí hay como
si el rey estuviera diciendo, llegó la persona en la que yo debo confiar, llegó la persona en la que yo debo sostener mi problema, presentar mi problema de la interpretación del sueño. Así que en el primer intento, los que vinieron a él, que fueron los magos, los astrólogos y todos estos que habían fracasado, nos damos cuenta que estos magos no tuvieron respuesta para el sueño del rey. Ya conocía bien a Daniel, a quien llamó Belsasar, a quien llama jefe de los magos, que ya, dice él, he entendido que hoy tiene el espíritu de los dioses santos, tú estás capacitado por Dios. Qué interesante ver cómo este hombre en esta parte se parece a muchísimos de nosotros los hombres. No tenemos a veces solución a los problemas y buscamos en muchas partes, en muchos lugares, cómo resolver una situación. Y dejamos siempre a Dios para último. Y dejamos la palabra de Dios para el final. Este rey actuó de esta manera. Amados hermanos, Dios dice su palabra en hebreo, nos ha hablado de muchas maneras. Y en este tiempo nos ha hablado por los profetas. Queremos en esta ocasión decirle a ustedes que es interesante aprender esto. Dios nos habla por su palabra. Y en aquel tiempo no habló a Nabucodonosor por la palabra escrita, pero sí tenía a un profeta llamado Daniel, a un hombre que en una ocasión anterior le había ayudado a resolver un problema. Nosotros hallamos que en una de aquellas situaciones, ya no Nabucodonosor, sino en los días del rey Belsasar, el cual hizo un gran banquete. En el capítulo 5 y versículo 11, hallamos que dice la reina, por las palabras del rey y de su príncipe, dice, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses, al que rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Interesante cuando en aquel tiempo, ya después de Nabucodonosor, la fama de Daniel continuaba, y aquella mujer le dijo allí al rey Belsasar acerca de este Daniel, al que aquí vemos que el mismo rey mandó a buscar y le consideró como el jefe de los magos. Daniel no era el jefe de los magos. Daniel era un hombre que Dios había puesto allí para llevar ante aquel rey, ante aquellas autoridades de la época, el juicio que vendría a esos pueblos que habían irrumpido en el templo de Dios en Jerusalén, y habían dañado y habían blasfemado y usurpado los utensilios del reino del templo de Dios. Ahora, en el versículo 9
nosotros encontramos lo que pide el rey a Daniel. Dime la visión del sueño que he tenido en la visión de mi cabeza y su interpretación. Paso a paso, Nabucodonosor relató las visiones a Daniel. Y esas visiones, él las fue relatando de las cosas que habían pasado. Y él dice en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ahora, ¿qué es lo que él vio? Él dice que él vio en su sueño un gran árbol de gran altura en medio de la tierra. Su copa llegaba al cielo. Era visto desde todos los confines de la tierra. Era de hermoso follaje. Era abundante en sus frutos, abundante en sus alimentos. Su sombra para las bestias del campo. En sus ramas hacían morada las aves y se mantenían de él toda carne. Así que la descripción que hizo aquí el rey del árbol está representando poder. Dice un árbol que puede verse en todas partes. Dice que estaba allí, aquel árbol estaba en el centro de la tierra. Un árbol que daba sombra para todas las bestias y para las aves que moraban en el cielo. Era un árbol con grande cantidad de alimentos. Eso no era más que registrando en esta descripción el poder del rey en esa época. Babilonia la grande, aquella ciudad impetuosa, el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes que existió en su época, aquel cuyos jardines eran una de las 7 maravillas del mundo, como eran los jardines colgantes de Babilonia. De verdad, era un rey de mucho poderío, era un rey de mucha grandeza. Y aquel sueño representa todo lo que simbolizaba su dominio, su reinado. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Toda esta figura de este árbol que nosotros vemos aquí nos muestra la grandeza de cualquier nación, de cualquier ciudad del mundo, de cualquier gobernante puede tener un señorío como lo tenía Babilonia. Pero nunca serán estos reinos, estas naciones más grandes que el poder del Altísimo, del Soberano. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo también donde los gobernantes de las naciones importantes hoy no han tenido un sueño, sino una realidad, y están temblando por un enemigo que no pueden ver. Si fuera un sueño, no habría nadie con la capacidad de descifrar este sueño de esta enfermedad que está abarcando el mundo. El árbol de Nabucodonosor dice que podía ser, su copa llegaba al cielo y que podía ser vista por toda la nación. Ahora, ¿qué más aprendemos de este poder social, de este poder político, de este estado que estaba representado en este hombre? Dice que mientras él estaba allí, dice que más la cepa de sus raíces dejaréis ver en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con la bestia
sea su parte entre la hierba de la tierra. Allí él está diciendo lo que escuchó del vigilante que descendía del cielo. Podría ser un ángel que vino para darle la noticia de que este árbol sería cortado, pero dejaría su tronco, dejarían allí su cepa, sería enraizado como con cadenas para que este hombre que representaba esta fuerza, este poder, no fuera su reino destruido, porque un día se levantaría con un anuncio allí que aquel árbol iba a ser derribado de manera total, pero del que debía dejarse en la tierra el tronco con sus raíces atadas. Volvería a ser de nuevo aquel árbol frondoso, reverdecería, se levantaría. Pero vemos que hay un juicio declarado en los versos 15 y 16. Ataduras de hierro y bronce son cadenas, vivirá con las bestias. Aquí viene la sentencia, el juicio para el rey. Será mojado por el rocío, se alimentará con la hierba, su corazón será cambiado. Tendrá un corazón, el corazón de hombre le sería dado un corazón de bestias. Oh, el hombre rey, el poderoso, se le daría un corazón de bestia. ¿Sabe lo que dice Matthew Henry en su comentario? Dice que el significado de la sentencia que pendía sobre la persona representada en este árbol ha de ser que aquel sería privado de su dignidad humana y de su mente racional para vivir en este caso 7 años como un bruto animal, un juicio al hombre orgulloso y tirano, las cuales ponen en sus corazones la arrogancia, queriendo ser como Dios. Otro punto en el verso 16, sería transformado su corazón de hombre en corazón de bestia y actuar como tal. Una figura de buey, una figura de lobo, que se conoce como una enfermedad llamada licantropía. Personas que se convierten, llegan a creer que son animales y se comportan como animales, como un ser humano que se comporta como animal. El otro punto que quiero señalar para ustedes, hermanos, en este caso de este rey registrado en el verso 17, se habla de la orden del vigilante que dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que la entrega a quien Él quiere y hasta que pone sobre ello al más humilde de los hombres. Esa es el mensaje para este rey. Dios pone a quien Él quiere. Y aquel rey se creía el soberano, el único en su época. Pero Dios es el que tiene en aquel tiempo y hoy. Dios también tiene el poderío. Este sueño de Nabucodonosor, conoció él, el rey, algo que lo identifica como uno que no tenía sus pensamientos hacia Dios. Él dijo: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aquí el rey en el verso 18 pidió a Daniel que le interpretara, porque los sabios de mi reino no pudieron, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los santos. Dios, en esa misericordia de Él, mandó a Daniel. Y parece que Daniel, teniendo pena por el rey, a quien conocía bien, quería dar a este rey un consejo. Él no quería decir al rey:
todo lo que aquel sueño traía para él, como en el capítulo 2. Pero esta interpretación del sueño era tan terrible que dice el verso que Daniel estaba aterrorizado. No quería decir, dice que por un momento, por una hora, se quedó aturdido. Quisiéramos dejar hasta aquí en esta noche esta parte. Aturdido quedó Daniel por la interpretación, por lo que debía decir al rey. Siempre hombres importantes como este rey tuvieron estas visiones porque Dios estaba haciendo juicio por su trato con los demás. Veremos en la próxima ocasión qué es el arrepentimiento para este rey. Que Dios nos bendiga.